Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, es un gusto que nos acompañen. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar con lo más importante, poniéndonos en la presencia de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que guíe este momento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santifica todo lo que piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer pues esta oración en la cual consagramos todo lo que el Señor nos ha dado a nuestra familia, todos los bienes que ha puesto en nuestras manos gracias a su misericordia. Y le decimos, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues nuevamente bienvenidos, hermanos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un santo pues del cual tenemos mucho que aprender, ya que pues él, vamos a ver más adelante cómo a través de su testimonio, de sus obras, nos enseña, nos enseña que el camino de la salvación está a través del servicio, especialmente a nuestros hermanos necesitados. El santo del cual vamos a hablar el día de hoy es San Camilo de Lelis. Su fiesta la celebramos el día de ayer, 14 de julio. Y bueno, San Camilo de Lelis, para que veamos, para que nos vayamos dando cuenta la importancia de este santo, se le considera patrón de los enfermos, de todos los trabajadores hospitalarios, de las enfermeras, de todas las asociaciones de enfermeras. Incluso también a él se le invoca contra el vicio del juego. San Camilo de Lelis fue canonizado por el Papa Benedicto XIV en 1746. En Roma lo consideraban el padre de los pobres y de los enfermos. Y bueno, hoy veía, para orgullo, miren, para que nos demos cuenta, que muchos de nuestros santos han sido personajes muy importantes, personajes que han cambiado, digamos, la historia. Ajá. Y San Camilo de Lelis es considerado el primer gran reformador de la profesión de la enfermería, de la organización de los cuidados en los hospitales. San Camilo de Lelis es considerado el precursor de la Cruz Roja,
debido a, pues, a su labor en el cuidado con los enfermos, pues entornos difíciles, por ejemplo, en guerras, digamos, en pestes. Entonces, su congregación se considera como la precursora de la Cruz Roja. Ellos llevaban en su hábito, empezaron a utilizar una cruz roja, era su distintivo. Ajá, y esto, bueno, se considera un antecedente a lo que nosotros hoy conocemos, esa organización, la Cruz Roja. Y bueno, ¿por qué llevaban una cruz roja? Era para indicar el fuego, la pasión en el servicio, la cruz roja por la sangre redentora de nuestro Señor, la cruz roja por la consagración sacrificial del enfermo a Cristo. Y bueno, aunque la organización de la Cruz Roja se fundó muchísimos años después, en 1863, pues San Camilo pues sentó las bases para la atención humanitaria a los enfermos, a los heridos, a los desvalidos. Por eso es que esta organización, la Cruz Roja, adoptó como símbolo esta cruz sobre un fondo blanco, como símbolo de reconocimiento al trabajo previo que habían hecho San Camilo de Lelis y bueno, pues todos sus Camilos como eran conocidos. Bueno, pues él fundó la orden de los camilianos, que es una orden de clérigos regulares, ministros de los enfermos, que, bueno, están consagrados principalmente al cuidado, pues, de los enfermos. Fíjense que la orden que él fundó, vivían los votos, pues, digamos, más comunes que pues se llevan en las congregaciones, como es la pobreza, la castidad, la obediencia, pero ellos agregaron un cuarto voto, que es el de perpetua asistencia corporal y espiritual a los enfermos, aún a los apestados, a los que nadie quiere servir. Su lema era el cuerpo delante del alma, el cuerpo para el alma, ambos para Dios. El cuerpo delante del alma, el cuerpo para el alma, ambos para Dios. Y bueno, vamos a hablar un poco fíjense, para que nos maravillemos pues, de esta historia de vida. Camilo nació en el reino de Nápoles. Su mamá, cuando lo tuvo, es algo importante, es que pues ya estaba en una edad muy, muy avanzada. Su papá, de profesión soldado, a menudo pues se encontraba fuera de casa. Su mamá sabía leer, que era una cosa pues rara para las mujeres en aquel tiempo. Entonces su mamá desde muy chiquito le enseñó a orar, ella rezaba todos los días con él el Santo Rosario, ella le enseñó a amar a la Virgen. Ajá. Pues el cuidado de San Camilo, pues esos primeros años estuvo pues con su mamá, porque su papá, debido a su profesión de militar, pues pasaba mucho tiempo fuera de casa. Fíjense que algo también, digamos, algo importante, es que su mamá, antes de que naciera San Camilo, ella soñó que daría a luz a un hijo que llevaría una cruz roja en el pecho y que guiaría a otros con esa cruz. Sin embargo,
su mamá muere cuando él era muy joven, se dice que tenía unos 13 años cuando su mamá muere. Él quedó desconsolado ya que prácticamente pues quedó solo porque su papá pues prácticamente pues nunca estaba en casa. Su papá al morir la mamá pues le pone una persona que lo cuide, que le enseñe a leer, ajá, pero San Camilo empieza pues a tornarse un poco rebelde, entonces él prefería irse con su papá, estar en el ambiente pues de los soldados, ahí aprende a jugar cartas, el manejo de las armas, y entonces a él le empieza a llamar esto de los vicios, del juego. Y bueno, pues un tiempo pues siguió, ¿verdad? Los consejos de su mamá, el buen ejemplo, pero después, bueno, en su adolescencia, en su juventud, pues él decidió dejar pues la escuela, el ir a la iglesia, y entonces empezó cada vez más a acompañar a su papá en lo militar, y bueno, cae en el vicio del juego. Y bueno, pasaba mucho tiempo en el cuartel. Y así entonces empieza a viajar con su papá, a ir a los combates. Y bueno, en uno de esos combates, su papá se enferma gravemente y muere. También San Camilo pues se enferma, y bueno, se encuentra totalmente solo, ya sin ningún familiar, y entonces sin dinero, y entonces pues se pregunta que qué va a hacer. Entonces se encuentra con unos frailes franciscanos, y entonces él se acuerda de aquellas enseñanzas de su mamá. Entonces él promete, por la memoria de su mamá, que se va a hacer fraile franciscano. Entonces se dirige al convento donde estaba un convento franciscano, donde estaba un tío lejano. Entonces él le dice que quiere hacerse religioso. Y bueno, el tío, conociendo en las andanzas que andaba, le dice que no, que el convento no es para él. Y entonces tenía una llaga, una pequeña llaga en el pie derecho. Entonces, esta llaga le empieza a causar pues problemas, y decide irse al hospital de Santiago para curarse. Ajá. Y bueno, entonces ahí empieza a trabajar, a dar servicio en el hospital, pero tenía muy arraigado el vicio del juego. Entonces lo poco que ganaba en el hospital, por las noches se escapaba y se iba a jugar. Entonces en un tiempo pues pierde todo, lo despiden del hospital, ajá, incluso en el hospital escriben, ¿verdad? Escriben que él no es apto para ser enfermero, para servir, para trabajar en el hospital. Posteriormente regresa al ejército, ajá, y bueno, se salva de numerosos peligros. Por ejemplo, en una ocasión, el barco donde él iba, hay una terrible tempestad, y el barco queda pues en muy mal estado. Después diría que nuestro Señor pues lo había salvado y lo había conservado de tantos peligros, porque nuestro Señor tenía un plan muy especial para él.
Entonces, un día, ya harto de toda esa vida, de estar prácticamente, pues vivía en la calle, no tenía dinero, no tenía nada, ya muy decepcionado, recuerda que él, bueno, había prometido hacerse fraile. Entonces, veía él que ya su vida había tocado fondo, incluso había tenido que vender su espada, su capa. Ajá. Entonces se va a un convento que está en Manfredonia y entonces ahí era un convento capuchino. Entonces ahí encuentra a uno de los frailes, empieza a hablar con él y este fraile le ofrece trabajo de albañil en la construcción y él pues acepta el trabajo pensando pues voy a tener techo, voy a tener comida, ya que me recupere, pues otra vez regreso al ejército. Eso eran sus planes. Entonces, bueno, y luego era invierno, entonces decide quedarse con los frailes, ya que iba a tener un techo seguro. Entonces, bueno, empieza ahí en el convento, entonces empieza a participar con ellos en la oración, y entonces vuelve esta cosquillita de hacerse fraile. Ajá. Entonces, fíjense, un día uno de los frailes está hablando con él y le dice esta frase: Dios lo es todo, lo demás no es nada. Hay que salvar el alma que no muere. Entonces, estas palabras tuvieron un profundo impacto en San Camilo. Entonces, un día lo envían a otro convento para cambiar vino por alimentos. Entonces, al llegar al otro convento, él está platicando con un padre y entonces este padre le empieza a hablar sobre el pecado, pero también le habla de la misericordia de nuestro Señor. Aquella noche él no puede dormir, ya que pues todo esto que había hablado con el padre pues lo deja muy inquieto. Al día siguiente asiste a la Santa Misa y bueno, de regreso ya pues al convento donde él vivía. Entonces él se siente muy inquieto, va solo haciendo este viaje y entonces él le viene pues de repente, este amor tan grande de nuestro Señor. Él se siente amado por nuestro Señor y ahí mismo, ahí en el camino, cae de rodillas pidiéndole perdón a nuestro Señor y le dice: Señor, he pecado, perdona a este gran pecador. Qué infeliz he sido durante tantos años por no haberte conocido ni amado. Señor, dame tiempo para llorar mis pecados durante mucho tiempo. Entonces, él platica que esto es parte pues, su conversión, de ese primer encuentro donde él realmente se siente dolor por sus pecados y se siente amado por Dios. Entonces, él llega al convento y solicita a los frailes que lo acepten dentro de la congregación. Y bueno, a partir de ese momento lo llamaban, para que nos demos una idea, lo llamaban Fray Humilde por su obediencia, por su humildad. Él no quería, se rehúsa a estudiar para sacerdote. Él dice que él está contento con ser, pues hermano lego
o simplemente un religioso laico. Entonces, pero él está muy contento y nuevamente esa llaga que fíjense, lo atormentó pues prácticamente toda su vida, esa llaga en el pie, otra vez se le abre y por más remedios que le aplicaban en el convento, pues no mejoraba. Entonces, pues lo despiden del convento, de la orden, por falta de salud. Y incluso los superiores al despedirlo, pues lo ven muy triste, muy dolorido, y le prometen que cuando él se cure, lo recibirán de nuevo. Entonces, esta herida médicamente la consideraban incurable. Entonces, San Camilo se va a Roma y encuentra trabajo en el hospital de Santiago, que era un hospital para enfermos incurables. Ahí pues recibió tratamiento empieza él a atender a los enfermos, a los agonizantes, bueno, con lo que él había aprendido en el convento, pues empieza ahí en el hospital una vida de profunda oración, de penitencia. Ajá. Bueno, posteriormente San Camilo tiene pues esas experiencias místicas que lo llevan a cambiar su vida radicalmente. A partir de estas experiencias, él nunca más cometió un pecado consciente voluntariamente. Él decía, fíjense lo que decía, que él antes se dejaría cortar en 1000 trocitos que cometer un solo pecado consciente y voluntariamente. Ajá. Y bueno, en aquella época, para que nos demos una idea, los hospitales, principalmente para la gente desahuciada, no eran como hoy. Incluso muchos de los trabajadores, de los que trabajaban en estos hospitales, eran marginados, no eran personas que tuvieran la preparación para atender a los enfermos. Incluso esta tarea, la de atender a estos enfermos ya desahuciados, se consideraba como una tarea pues despreciable. Muchos pues lo hacían por ganarse, porque no había otra cosa en que trabajar para ganarse la vida, pero no lo hacían con ese amor, con esa misericordia para los enfermos. Entonces, San Camilo se da cuenta de esto y entonces él empieza a cambiar esto, él empieza a tratar a los enfermos con amor, como una mamá cuidaría, trataría a su hijo enfermo. Era tanto el amor que él sentía hacia los enfermos que bueno, el hospital se va transformando. Él veía también algo que a él le disgustaba mucho, era que pues el hospital era un sitio muy sucio, los trataban, les digo, a los enfermos muy mal, era un lugar pues ni siquiera, con ventanas, con luz. Entonces, él empieza a cambiar todo esto. Él, pues, observa también con mucha tristeza que los trabajadores, pues solamente estaban ahí por el sueldo, pero que eran perezosos, que a veces se dedicaban pues, a platicar, a jugar, en lugar de atender a los enfermos. Incluso él con mucha tristeza veía que a veces, pues, estos enfermos estaban los amarraban, estaban muy desaseados, ajá,
y entonces había pues, en sus, no hacían las camas, entonces él empieza a ver todo esto, cómo era el trato hacia los enfermos, y entonces él empieza a cambiar esto, él incluso pues se rebelaba y reprendía pues a estas personas, a estos trabajadores, y con esto pues él también se buscó pues problemas, no lo querían, ajá. Y les digo, él empieza a cambiar pues esto de en los hospitales, en este hospital, en el hospital de Santiago, manda que coloquen unas ventanas grandes, él empiezan a ver, mucha gente empieza a ver el trato que él tiene con los enfermos, entonces poco a poco empiezan a llegar voluntarios, entonces pues con mucho trabajo, pues él empieza a cambiar esto, les digo, era tanto el amor que él sentía por los enfermos que después a este hospital lo llamaban el jardín hermoso y perfumado. Ya con este nombre nos imaginamos cómo, cómo sería ese hospital. Y bueno, les digo, poco a poco, pues esto que él empieza a hacer, pues lo hace destacar en el hospital y bueno, lo nombran director del hospital. Entonces ahí él empieza a formar pues una asociación laical pues con voluntarios, ajá. Y fíjense, algo también importante es que San, San Camilo conoció a San Felipe Neri. Bueno, sabemos, San Felipe Neri, el santo de la alegría, el santo que también amaba y hacía la caridad. Entonces, San Felipe Neri se convierte en el director espiritual de San Camilo. Entonces San Felipe pues lo anima en su trabajo, en que lleve a cabo pues todo este servicio a los enfermos. Y San Felipe le da un consejo muy importante. Le dice que para él servir mejor a los enfermos, pues tiene que ser sacerdote. Entonces, pues San Camilo le hace caso, com completa sus estudios teológicos y es ordenado sacerdote a los 34 años. Ajá. Y bueno, pues les digo, la vida de nuestros santos, a veces pensamos, ay, no, este santo, ay, qué fácil su vida, no. Por ejemplo, en la vida de San Camilo, le digo, él tuvo que pasar también mucha gente, pues lo rechazaba porque incluso él, ¿verdad? Él corre posteriormente a todos esos trabajadores que no trataban con amor, con misericordia a los enfermos. Además, el problema de la llaga de su pie lo llevó por 46 años. Ajá. Pero aún así, esto no lo detenía para trabajar, para darse a los hermanos enfermos. Y bueno, posteriormente él empieza a formar él llamaba una compañía de hombres buenos, piadosos, ajá, que fueran voluntarios, no iban a tener salario, su trabajo, el servicio que ellos iban a hacer, iba a ser por amor a Dios y al prójimo. Ajá. Él decía que él, pues todas esas personas que quisieran unirse a esta compañía, tenían que atender a los enfermos como madres con sus propios hijos. Ajá. Y bueno, entonces les digo, ahí es cuando él empieza a ver, bueno, pero tenemos que tener un distintivo
Y entonces, ¿qué se le ocurre a él? El llevar la cruz de nuestro Señor. Ajá. Y bueno, eh, después ya él como sacerdote y con este grupo de laicos, después se les empiezan a unir otros sacerdotes. Entonces ellos no solamente dan pues ese servicio a los enfermos en el hospital, sino empiezan a salir a donde les decían que había un enfermo, a las calles. A San Camilo no le importaba, ¿verdad? Salir a las calles y si encontraba un enfermo en la calle, pues traerlo incluso pues cargando. Ajá. Eh, Posteriormente, eh, San Camilo, San Camilo, pues les digo, además de cuidar a los hospitalizados, pues también cuidaba, por ejemplo, si se daba el caso de que llegaba, por ejemplo, un barco con soldados heridos, iban allá a ver en qué podían ayudar. Nunca se negaban, por ejemplo, a atender a los enfermos que estaban en sus casas, perdón. Entonces, poco a poco, pues se va dando a conocer, pues, esta compañía, como primero es llamada. Y bueno, fíjense, San Camilo solamente llevaba 2 años como sacerdote cuando el Papa Sixto V pues aprueba esta nueva congregación. San Camilo pues nunca imaginó que él iba a fundar una congregación, y esta congregación es llamada Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos. Más conocidos eran como los camilianos. Y bueno, posteriormente, el Papa Gregorio XV elevó la congregación a categoría de orden religiosa. Y bueno, esta orden hasta nuestros días está. Ellos llevan un hábito negro con una gran cruz roja sobre el pecho. Ajá. Y bueno, les digo, ellos estaban atentos a dónde podían servir. Por ejemplo, en un tiempo, pues se da una gran epidemia en Roma y mucha de la gente contagiada se moría y entonces no había quien los atendiera. Entonces, San Camilo no dudó en salir con otros hermanos a pues a atender a los enfermos, a llevarles alimento a las familias que pues lo necesitaban. También pues arreglaban las casas, cuidaban a los niños, daban sepultura a los muertos. Ajá. Entonces, San Camilo estaba claro que entre los servicios que ellos debían de prestar en los hospitales o en los enfermos en casa, uno era, y para el más importante para él, era el servicio espiritual. Ajá. La administración de los sacramentos. Ajá. Y bueno, la otra parte pues era el cuidar con amor a los enfermos, alimentarlos, limpiarlos, cuidarlos, curarlos. Ajá. Y bueno, poco a poco, pues esta nueva orden se van expandiendo a otros hospitales, a otros pueblos. Les digo, ellos también atendieron a muchos soldados heridos. Ajá. Y bueno, poco a poco, pues esta orden se va expandiendo, ya no nada más por Italia, sino empieza también a tener presencia en Hungría y en otros países. Ajá.
Y fíjense, San Camilo, nuestro Señor, también lo dotó con grandes carismas. Por ejemplo, nuestro Señor a través de la oración de San Camilo, pues sanó a muchos enfermos. Pero una de las cosas que a San Camilo más le importaba, más que, digamos, la curación del cuerpo en los enfermos, era la salvación de las almas. Ajá. Y bueno, se cuentan muchísimos casos, testimonios. Se dice, por ejemplo, que en una ocasión en Génova, pues fueron llamados para ayudar a una mujer que estaba muy mal, que estaba muriendo. Entonces va San Camilo con pues sus compañeros y encuentran a esta mujer pues agonizante, muy mal de salud. Entonces, van y les digo a ellos, también lo primero que hacían pues era el administrarle los sacramentos a los enfermos. Entonces, la mujer cuando ve a San Camilo le dice, Padre querido, Dios le ha mandado aquí para mi salvación. Entonces, pues San Camilo queda sorprendido y le dice, la mujer se empieza a confesar y le dice que ella tenía 30 años de que no creía en la presencia de nuestro Señor en la sagrada hostia. Ajá. Y le dice que ella por vergüenza, ella no había confesado pues este pecado. Entonces, bueno, y San Camilo pues la confiesa, le da la absolución y entonces después de administrarle los sacramentos, esta mujer empieza a llorar, a sentir un gran dolor por ese pecado que ella pues no había confesado y que gracias a la misericordia de nuestro Señor le había permitido pues confesar y entonces fíjense, San Camilo le da como penitencia a esta mujer repetir 5 veces el nombre de nuestro Señor Jesús. Ajá. Y bueno, esta mujer después de pues decir pues esa penitencia, decir 5 veces el nombre de nuestro Señor, muere. Entonces, San Camilo y los que iban con él quedan pues totalmente maravillados al pensar en el peligro en que se había encontrado aquella alma que sin duda se hubiera perdido si ellos no hubieran llegado para administrarle los sacramentos pues de la confesión. Entonces, por eso es que San Camilo decía que a él lo que más le preocupaba era la salvación de las almas. Bueno, San Camilo amaba muchísimo a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía, a la Virgen María. Ajá. San Camilo amaba tanto a Jesús presente en la Eucaristía que pasaba muchas horas en adoración. Para él era muy importante que en los hospitales hubiera pues una capilla y que estuviera ahí presente nuestro Señor, ya que ahí a veces, imaginemos, ellos tenían pues muchísimo trabajo al atender a los enfermos, pero decían que estar ahí un ratito en oración era lo que les daba la fuerza para seguir adelante. Ajá. Ningún día, otra cosa que hacía, ningún día dejaba la Santa Misa. Ajá. También, fíjense, se confesaba todos los días si le era posible. Ajá. Por otra parte, bueno, amaba
muchísimo a nuestra Madre, a la Virgen María. eh, siempre estaba pues rezando, y mientras iba por la calle siempre lo encontraban rezando el Santo Rosario. Ajá. Nunca, fíjense, nunca pasó delante de una imagen de la Virgen o de otro santo sin que hiciera una reverencia. Ajá, sin quitarse el sombrero. Ajá. Todas las mañanas, bueno, rezaba los oficios, las letanías a la Virgen. Ajá, y solía invocar a la Virgen como reina de los ministros, de los enfermos y por la salud de los enfermos. Y bueno, antes de morir, fíjense, San Camilo renuncia a ser digamos, pues el superior de la congregación, de la orden. Él renuncia al cargo. Ajá, y bueno, porque pues él veía que sus fuerzas pues ya no eran las mismas. Y bueno, esto, lejos pues de hundirlo en la tristeza, ¿no? Él, desde ese momento se comportó como el último de los servidores. Ajá. Este, fíjense, al renunciar todo lo que nuestro Señor había hecho, a través de este gran santo. Al renunciar San Camilo al cargo general, ya la orden tenía casas en 15 lugares de Italia. Había en la orden 242 profesos, de los cuales 88 eran sacerdotes. Además había 80 novicios, y además tenía la orden a su cargo 8 hospitales. Ajá. Y les digo, para San Camilo, después de esta renuncia, pues su mayor felicidad era pues ser el servidor de todos, el atender, el cuidar a sus enfermos. Él lo podían ver así, limpiando las camas, barriendo, cortándoles el pelo a los enfermos, limpiando las llagas. Ajá, llevando, ¿verdad? La suciedad. Y bueno, esto era su gran felicidad. Ajá. Y incluso ya en sus últimos años, pues era muy notorio, pues ese gran dolor que le daba, pues esa llaga que tenía en el pie. Pero les digo, no, esto nunca lo detuvo para el servicio a sus hermanos enfermos. Ajá. Y bueno, muere San Camilo el 14 de julio. Y bueno, muere teniendo los ojos fijos en el crucifijo que estaba en su cuarto. Y muere invocando el nombre de nuestro Señor Jesús, de la Virgen María. Murió diciendo estas palabras: que el dulce rostro de Jesús se te presente sonriente. Y bueno, fíjense, tras su muerte, pues la orden siguió creciendo. Después se formaron hermanas religiosas según el carisma de la orden de San Camilo. Ajá. Algo que me llamó mucho la atención, San Camilo muere en el año 1607, y el 8 de mayo de 1625 su cuerpo fue exhumado, y su cuerpo apareció incorrupto, y todo estaba como si lo hubieran enterrado ese día.
Ajá, y en su ataúd encontraron gran cantidad de aceite que había manado su cuerpo. Con este aceite, nuestro Señor hizo grandes milagros, sanando a muchos enfermos. Ajá, y fue algo que pues que emocionó mucho, mucho a la gente. Por ejemplo, había personas que tan solo con tocar este aceite, pues eran sanados de parálisis. Ajá. Y bueno, algo que nosotros tenemos que aprenderle a San Camilo era su servicio a los pobres, a los enfermos. San Camilo, en cada enfermo, en cada necesitado, decía que servía a Cristo mismo. Decía San Camilo que cuando él atendía a quienes más sufrían, a los que tenían esas enfermedades pues repugnantes, que a veces nadie se les quería pues acercar, él a esos enfermos, él se sentía más atraído, ajá, más atraído hacia ellos, así como él sentía ese amor, esa atracción a nuestro Señor Jesús. Y bueno, tenemos que aprender de él su ternura, su compasión y algo que pues a mí me llama la atención y como siempre decimos, nuestros santos son esos grandes amigos, esos grandes intercesores que nosotros tenemos, que pues de los cuales tenemos tanto que aprender. Y bueno, pues San Camilo, eh, quien hubiera conocido a San Camilo de Lelis en su juventud, pues jamás hubiera imaginado que que iba a ser este gran santo, aquel joven que había caído en vicios, aquel joven que incluso pues perdió todo a causa de los vicios, a causa pues de la vida desordenada, pues nuestro Señor tenía un plan y él también se dejó guiar por nuestro Señor, pero nadie hubiera imaginado. Así es que, pues, nuestro Señor tiene planes, tiene esos planes y bueno, San Camilo, pues le digo, en su amor era tan grande por los enfermos, por los pobres, que nos deja grandes enseñanzas. Aquí están algunos de los consejos claves de San Camilo para cuidar a los enfermos. Y es que, pues en algún momento, pues nos toca ser cuidadores. Ajá, entonces vamos a seguir estos consejos de San Camilo. Primero nos dice la atención que debemos dar a nuestros enfermos, a las personas discapacitados, ajá, debe de ser con caridad, con compasión. San Camilo veía a Jesús en cada enfermo y los trataba con amor, con respeto. Buscaba siempre aliviar, sí, el sufrimiento físico, pero también su sufrimiento espiritual. Otra cosa que tenemos que aprender es San Camilo insistía siempre en la importancia de mantener la limpieza en el entorno donde se atendían o donde son atendidos los enfermos para pues prevenir infecciones, para promover su bienestar. Otra cosa que nos enseña San Camilo es el
creía en la necesidad de quienes tienen o tenemos al cuidado algún enfermo, tenemos la obligación de capacitarnos, de pues saber, aprender cómo darles a nuestros enfermos pues una atención de calidad. Y bueno, San Camilo también nos aconseja que no nada más pues nos enfoquemos en el cuidado de la salud física de nuestros enfermos, sino también en su salud espiritual, y que tenemos que estar pues acompañando a nuestros enfermos, rezando con ellos, ofreciéndoles pues catequesis, pues hacerles llegar, llevarlos a que pues vivan nuestros sacramentos. Otra cosa que nos dice San Camilo al atender a un enfermo, ajá, pues que tenemos que estar atentos pues a nuestro entorno, a las personas que nos necesitan. San Camilo no solamente se preocupó por sus enfermos del hospital, sino él fue más allá. Él se preocupó por los enfermos que estaban en la prisión, en sus hogares, ajá. Entonces, eso también tenemos que aprender, el ver, el no quedarnos nada más pues en lo que nuestra familia y ahí nada más. Entonces, pues tenemos pues en lo que más nos sea posible, el darnos a los demás. Y bueno, otra cosa que también nos enseña San Camilo, que pues él, vemos en su ejemplo, él a pesar de sus enfermedades, de esa llaga que lo aquejó durante prácticamente toda su vida y que lo limitaba pues un poco físicamente, San Camilo nunca renunció a su labor, mostrando una dedicación incansable con los enfermos. Entonces, pues eso también, pues un gran ejemplo para nosotros, el no vernos, es que no puedo, es que no tengo, pongámonos en las manos de nuestro Señor, que Él nos va a tomar como sus instrumentos. Y bueno, San Camilo animaba, animaba a todos a reconocer a Jesús en cada persona que sufre y a servirles con generosidad, tal como lo harían con el propio Cristo. Entonces, pues esto es algo muy importante. Entonces nos toca también, ya que nosotros lo entendimos, ahora también transmitirlo para que cada hermano que sufre, ajá, pues nosotros, nuestra familia, enseñarles, por ejemplo, a nuestros hijos, que en cada hermano que sufre, en aquel enfermo, en aquel que pues es despreciado, ahí está nuestro Señor y que pues es nuestra misión el servir a todos nuestros hermanos tal como lo haríamos con nuestro Señor Jesús, tal como lo serviríamos a Él. Bueno, pues en resumen podemos decir, San Camilo nos enseña que cuidar de los enfermos es un acto de amor y de servicio y es un camino para acercarnos a Dios y reflejar su amor en el mundo. Entonces, les digo, en algún momento, pues nos toca, pues, ser esos cuidadores. Entonces, en San Camilo tenemos un gran ejemplo. Ajá. San Camilo, un hombre que en su juventud fue rudo y que después, mediante esa conversión que él tiene,
pues se vuelve como esa madre, llena de amor, de compasión por los enfermos. Y para terminar, vamos a ver algunas de sus frases, fíjense, para que veamos cuánto amor este hombre, este santo, llegó a tener por su prójimo. El enfermo, Cristo, él llamaba así a los enfermos, es mi amo y Señor. Y decía, lo que tenemos es de los pobres y solo lo que les damos se torna nuestro. Cada uno pida al Señor que le dé un afecto materno hacia su prójimo. Sirvan al enfermo con el amor de una madre para con su único hijo enfermo y según el Espíritu Santo le sugiera. Los enfermos son la pupila y el corazón de Dios. Que nadie pretenda ser recibido en el paraíso sin recomendación de los enfermos y de los pobres. Nada, él decía, fíjense, nada les unirá más a Dios que la caridad. Los enfermos les harán ver el rostro de Dios. Los hospitales son nuestras misiones. Y fíjense cómo animaba a sus hermanos. Más corazón en esas manos, hermanos. Más corazón en esas manos, hermanos. Haciendo la caridad, uno no se equivoca nunca. Y cerramos con esta. Nos ha tocado la mejor herencia, la perla de la caridad. Pues esto es un poquito, miren, yo les quiero recomendar una película, la podemos encontrar en YouTube, la película de la vida de San Camilo de Lelis, ajá, y se llama Te serviré, una película muy, muy hermosa para conocer más a este gran santo. Y bueno, pues le damos gracias a nuestro Señor por nuestros santos, por estos grandes ejemplos que nuestro Señor ha permitido, estos hombres, estas mujeres, que son ejemplo para nosotros de fe, de confianza total hacia pues nuestro Señor. Pues Señor, te damos gracias por nuestros santos, y a ti, mamita María, te damos gracias, Señora. Enséñanos a amar, a confiar en nuestro Señor como tú y nuestros santos lo hacen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y terminamos con esta oración, esta oración que trae mucho consuelo, para afrontar las enfermedades. Esta oración que, pues una oración a San Camilo de Lelis. Oh San Camilo, que soportaste una dolorosa enfermedad durante tantos años con paciencia inalterable, haz que aceptemos con espíritu de fe las enfermedades
y tribulaciones que el Señor querrá enviarnos para nuestro bien y nuestra purificación. Tú, que a lo largo de tu vida te has dedicado con bondad y amor a cuidar a los enfermos, llevando a todos consuelo y esperanza, obtén para nosotros la gracia de reconocer a Jesús en nuestro prójimo que sufre y de servirle con gran generosidad del corazón. Amén. Que así sea. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, yo soy Fátima Estrada de la Ciudad de México. Gracias, bendecidas noches.